El día de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades pulmonares por exposición ocupacional. El cáncer de pulmón ocupacional. Está causado por la exposición a agentes cancerígenos en el lugar de trabajo y aparecen generalmente de forma tardía posterior a la exposición. Ese periodo de tiempo se llama periodo de latencia. El periodo de latencia depende también de las características del agente cancerígeno, como concentración y grado de exposición, al que están expuestos las personas trabajadoras. Como es de nuestro conocimiento, existen diferentes vías de ingreso para que las sustancias cancerígenas ingresen a nuestro cuerpo y produzcan daño. Entre ellas están la vía digestiva, la vía dérmica y la vía respiratoria, centrándonos en este último para el tema a exponer por inhalación. El cáncer de pulmón se presenta en diferentes actividades económicas e industriales que son identificados por diferentes tipos de agentes. Entonces, entre los agentes más comunes para factores de riesgo se encuentran los agentes químicos, como el arsénico, el cual, por exposiciones prolongadas en altas concentraciones, se presentan lesiones inflamatorias y erosivas en la mucosa respiratoria, y están expuestos los trabajadores que laboran en fundidoras y en industrias que producen pesticidas. El benceno es una sustancia química líquida, incolora o de color amarillo claro cuando está a temperatura ambiente. Se utiliza principalmente como solvente y están expuestos los trabajadores que laboran en industrias químicas y en la industria farmacéutica. Este también es un componente natural del petróleo crudo, y en derivados de este podemos encontrar algún nivel de exposición, como por ejemplo cuando se utiliza la gasolina. Compuestos del cadmio. El cadmio es un metal que posee una gran resistencia a la corrosión y se usa para la electrodeposición en otros metales como el acero y el hierro. Es utilizado en la elaboración de tornillos, tuercas, entre otros. Están expuestos los trabajadores que realizan labores de chapado metálico de aplicación de alta tensión, en ciertos filtros de vidrio, en la fibra de pigmentación y plásticos, y como catalizador químico. El níquel se usa para formar aleaciones con el acero inoxidable y algunos otros metales que son resistentes a la corrosión. También es muy frecuente su uso en la fabricación de monedas, sustituyendo a la plata. El berilio es un metal que puede ser muy perjudicial cuando es respirado por los trabajadores, porque pueden dañar los pulmones y causar la enfermedad neumonía. Existen muchos otros agentes químicos que son igual de dañinos a los nombrados anteriormente. Entre ellos se encuentran la mostaza de azufre, el escape de motor de diésel, compuestos del cromo hexavalente. Otros grupos de factores de riesgo son las fibras de polvo, grupos en el cual encontramos los asbestos. La inhalación de fibras de asbesto se ha asociado a un aumento del riesgo de cáncer de pulmón en muchos estudios con trabajadores expuestos a este. Este riesgo aumentado se ha visto con todas las formas de asbesto. Se ha usado en industrias de la construcción y edificación para reforzar el cemento y los plásticos, así como aislante en materiales para techos y materiales incombustibles. Por lo tanto, esos trabajadores son de alto riesgo para sufrir patologías graves. La sílice. La sílice es un compuesto formado por el silicio y el oxígeno, que aparece en la naturaleza en forma de arena, granito, arcillas. La exposición laboral a polvos de sílice tiene lugar en unas numerosas actividades como la minería subterránea y la cantera, la construcción, la fundición, la fabricación de cementos y la elaboración de áridos, la fabricación
manipulación y transformación de vidrio, cerámica y la fabricación de detergentes. Polvo de madera. Cuando se inhala el polvo, este se deposita en la nariz, la garganta u otras vías respiratorias y causan daño a los pulmones. Se crea cuando se usan máquinas o herramientas para cortar o moldear madera. Se produce grandes cantidades de polvo de madera en aserraderos, industrias de fabricación de muebles, ebanistería y carpintería. Otro factor que se destaca es la radiación. Radiaciones ionizantes a las que están expuestos los trabajadores en salud, y si no se toman las medidas de control, todos los trabajadores padecerán de cáncer de pulmón. La radioterapia, las pruebas con imagen y el radón son fuentes de exposición a radiación. Para determinar la magnitud del daño pulmonar producido por estos, se utilizan la radiografía de tórax, la tomografía computarizada y las pruebas de respiración. A continuación hablaremos sobre la prevención del cáncer de pulmón. Deben existir en todas las empresas unas medidas de control. Entre ellas están medidas en la fuente. Es el control de ingeniería en donde se debe aplicar sobre la fuente que genera el factor de riesgo. Son muy importantes en estos casos. Se debe, cuando sea viable, eliminar o sustituir los materiales, productos, subproductos o procesos que hayan identificado como factor de riesgo ocupacional para cáncer de pulmón, aunque no siempre se logra. Medidas en el ambiente. Se debe implementar sistemas de ventilación por extracción localizada dirigidos a extraer del lugar de trabajo los polvos, gases, vapores que contengan agentes cancerígenos, cuando las medidas de eliminación, sustitución o aislamiento no son viables. Se debe tener en cuenta que esos ambientes no solo pueden producir cáncer, también hay otras enfermedades que se denominan no malignas, pero también son muy graves y agresivas, como pueden ser la cicatrización del pulmón, que se denomina silicosis, que está muy relacionada con los altos niveles de exposición. Medidas en el trabajador. Existen normas administrativas que debe hacer la empresa y debe cumplir el trabajador, como son procedimientos de trabajo seguro, en donde le dicen cómo hacer el trabajo en forma segura y las medidas de higiene. Las otras medidas de intervención son los elementos de protección personal y se recomienda como última instancia, cuando las otras han fallado o cuando no se logró reducir los niveles a un nivel aceptable. Es necesario limitar al mínimo posible el número de personas expuestas a factores de riesgos ocupacionales para cáncer de pulmón, las horas semanales de cada trabajador. Por lo tanto, si se reduce el nivel de exposición, se puede reducir tanto las patologías no malignas como el cáncer ocupacional como tal. Ahora hablaremos acerca de la vigilancia que se debe realizar en las empresas donde los trabajadores están expuestos a materiales cancerígenos. En los programas de vigilancia se deben incluir a todos los trabajadores que han estado expuestos con motivo de su trabajo o su ambiente laboral en cualquier momento de su vida, agentes que han sido reconocidos como factores de riesgo para cáncer de pulmón. Esta vigilancia se debe realizar en 2 pasos. Vigilancia médica. En los programas de vigilancia médica se deben incluir todos los trabajadores que han estado expuestos a agentes que han sido reconocidos como cancerígenos, trabajadores que laboran en empresas con exposición a asbesto, berilio, cadmio y sus compuestos, radón, arsénico, sales de cromo, níquel, humos metálicos, polvos metálicos, humos de soldadura y gases de exhausto de motores, gasolina o diésel. Adicionalmente, en las siguientes actividades: fabricación de cemento y plástico, manufactura de motores eléctricos, fundición de metales y minería de carbón. En ellos se pide confirmar o descartar la exposición ambiental. También es recomendable mantener actualizado el listado de agentes cancerígenos y de las circunstancias de exposición,
con el fin de implementar dichos programas en la población a riesgo. La vigilancia debe mantenerse durante el tiempo que dure la exposición y debe prolongarse hasta 50 años después de haber iniciado la exposición. La vigilancia para los trabajadores a riesgo de desarrollar cáncer pulmonar debe incluir evaluación médica ocupacional con énfasis en el sistema respiratorio y exploración de síntomas generales, radiografía de tórax, espirometría y tomografía computarizada de tórax de baja dosis, según criterio médico, así como factores de exposición, ejemplo, el tabaquismo. Los trabajadores expuestos a agentes cancerígenos pulmonares deben ser instruidos sobre los síntomas y signos tempranos de cáncer pulmonar e invitados a vigilar la presencia de estos signos y síntomas durante todo el tiempo de exposición y latencia de la enfermedad. Cuando los agentes involucrados en la generación de cáncer de pulmón estén asociados con otra enfermedad, silicosis, asbestosis y EPOC, y su vigilancia médica recomiende la realización de pruebas complementarias, como rayos X de tórax y test funcionales. Los estudios radiológicos deben ser evaluados considerando la posibilidad de identificar imágenes sugestivas de cáncer de pulmón. En estos casos, ante un paciente que cumpla estos 3 criterios: historia de exposición ocupacional a alguno de los agentes ocupacionales asociados con el cáncer de pulmón, historia de tabaquismo y una radiografía normal de tórax. La conducta a seguir es la evaluación por un neumólogo. Se recomienda conservar los resultados de las pruebas de monitoreo o seguimiento durante un periodo mínimo de 20 años y hasta el tiempo de latencia máxima establecido para cáncer de pulmón, 50 años. Se sugiere definir la periodicidad de la vigilancia médica de acuerdo con las condiciones de exposición a factores de riesgo para cáncer de pulmón con una frecuencia mínima de 1 año. Vigilancia de la exposición. La forma de evaluar la exposición a los agentes químicos causantes de cáncer pulmonar en los lugares de trabajo es idéntica a la de cualquier sustancia química de interés en salud ocupacional y consiste sencillamente en estimar la concentración en el aire respirable, el tipo y el tiempo de exposición para su comparación con los valores límite umbrales. Se sugiere utilizar como indicadores biológicos de exposición los biomarcadores para los cuales se haya establecido índices de exposición biológica BEI. La interpretación de los BEI se debe hacer teniendo en cuenta su correlación con las mediciones ambientales del cancerígeno. Se sugiere que la frecuencia de la vigilancia ambiental de la exposición se establezca de acuerdo con los resultados de las mediciones y su correlación con los valores límites permisibles. Tamización de cáncer de pulmón. La tamización para el cáncer de pulmón consiste en la realización de procedimientos a individuos asintomáticos, con el fin de detectar lesiones premalignas o el cáncer en fase temprana con la esperanza de que su tratamiento evite la muerte.